Si utilizamos nuestros productos y nuestra experiencia, Galicia podría ser a todas luces una potencia. No solo lo pensamos nosotros, lo dicen algunos de los mejores sumilleres del mundo que han formado parte del claustro del segundo curso de sumiller organizado por el Instituto Galego do Viño. Más de 20 profesionales se han formado en la segunda edición de este máster. Abrirlas. Y beber. Siempre lo... Sí, hombre, se debe oler porque ahí ya puedes... Sicuramente più bello di quello che mi aspettavo, comunque viverla dal vivo è eccezionale. L'arte, le persone, l'atmosfera, è un qualcosa che forse non mi sarei aspettato da questa parte della Spagna. Sicuramente una location che mi farà piacere tornare. Es Luca Cinali, uno de los mejores bartenders del mundo y uno de los profesores del segundo curso de sumiller, organizado por el Instituto Galego do Viño. Un máster que ha formado a los futuros profesionales. Profesionales dedicados a ofrecer lo mejor de nosotros mismos, a consagrar Galicia como referente de calidad. Ese es precisamente nuestro reto, ¿no? Creemos que la evolución de la calidad del vino en Galicia, lo que está llamado a ser la excelencia del vino en Galicia, pasa por conocer mejor cuáles son nuestros productos y cuáles son los productos que se elaboran a nivel mundial. De este modo seremos capaces de comparar, emitir juicios razonados y superarnos. Il corso è fantastico, i ragazzi sono motivati, penso che l'Istituto Galego do Vino ha creato una bella chance per me, per il mio collega Gabriele, di essere qui e di poter esporre quello che facciamo a Londra. Sicuramente il segreto è saper leggere i clienti, quindi saper interpretare quello che loro vogliono. Potrebbe essere un qualcosina di semplice, potrebbe essere un qualcosina di complesso, sicuramente loro saranno i nostri esaminatori del prodotto finale. In molti casi quello che cerchiamo noi sempre di lavorare è di usare roba locale, e soprattutto una terra come la Galizia che ha un bel food history, ha un bel beverage history, un sacco di liquori, un sacco di vino, un sacco di prodotti stagionali anche. Sicuramente i ragazzi fanno e faranno un bel lavoro qua nel campo dei drinks. Luca ha sido uno de los miembros del prestigioso claustro del curso, integrado por quienes mejor conocen el vino a nivel internacional. Josep Roca, Víctor de la Serna o Ferran Centelles, ex sumiller del Bulli, han vertido su sabiduría en el Gallás. Valdeorras es historia, también naturaleza. Los vinos de Monterrey nos permiten conocer la mayor fortaleza de Galicia y o Invernadoiro. Ir de vinos por Ourense nos conduce al barrio judío de Ribadavia o al monasterio de San Clodio. A Rías Baixas nos acercan a Cambados, al Pazo de Fefiñáns o al Castro de Santa Tecla. A Ribeira Sacra esconde la concentración de cenobios más importante del mundo, los cañones del Sil y la viticultura heroica. Vivir Galicia a través del vino es una experiencia única. A mí de Galicia me sorprenden muchas cosas, ¿no? Y con el vino me sorprende muchísimo el vino gallego. Y ahora hablo de corazón y no exagero, que en Galicia es actualmente en España el momento más excitante, los vinos más interesantes están en Galicia, ¿no? Es donde pasan más cosas, donde se apuesta mucho por la autenticidad del vino, por variedades desconocidas, por un perfil que no tenemos en el resto de España. En el resto de España no hay vinos tan frescos, ni tan fluidos, ni con esa mala leche de la acidez a veces, ¿no? Eso es un perfil muy distinto y es una suerte que podamos tener este perfil también dentro del país. Hay casi 500 bodegas en nuestro pequeño país. Las denominaciones de origen gallegas produjeron en 2014 32 millones de litros. Un 20% se consumió en el exterior.
Los vinos hablan de nosotros. En el vino se refleja nuestra cultura, pero para conocerla, para entenderla, hay que leer, escuchar, visitar y sobre todo probar. Y es siempre bienvenida una ayuda profesional. La cocina y el cocinero son básicos en gastronomía, tanto como lo son bodegueros y sumilleres. El sumiller no solo es la persona que elige el vino del comensal, lo selecciona, lo compra, lo conserva en condiciones óptimas y lo prepara para que podamos disfrutar de un buen menú. El objeto de estudio de este segundo curso de sumiller ha sido el universo del vino. Ha destacado, eso sí, la personalidad del nuestro. Y es la clave, ¿no? En todo el mundo, o los países que tienen menos tradición vinícola, están buscan su identidad, ¿no? Lo que los haga únicos. Y la identidad cuesta, ¿no? Y son años de evolución hasta que te encuentras un estilo, ¿no? En Galicia, por ejemplo, la identidad la tenéis y es un valor añadido de vuestros vinos, ¿no? Los vinos gallegos saben a Galicia. Esto es muy difícil, es imposible que consiga. O sea, Australia se está gastando mucho dinero en conseguir una identidad en sus vinos. La ciudad de la cultura, el compostelano Monte Gaiás, ha sido el escenario del curso. Y es que Compostela está llamada a ser capital vitivinícola. Todas las grandes denominaciones de origen del mundo tienen que ver con el Camino de Santiago.